Acabo de descubrir una lista de carreteras que, sinceramente, no deberían existir en la vida real. Mira esto. Tus ruedas se van a quedar atrapadas en un bache tras otro sin fin. Los humanos son unos genios por crear vehículos capaces de aguantar este tipo de terreno mortal. Estos conductores arriesgan la vida todos los días, manejando por estos lugares imposibles solo para ganarse la vida. Entonces, ¿qué estás esperando? Ven y únete a Hyder Planet mientras cruzamos las carreteras que te hacen querer rendirte desde el primer momento en que las ves. Amazon, Perú. Debido al terreno tan accidentado, la carretera es extremadamente estrecha, con muchos tramos de un solo carril. Los conductores tienen que cruzar montañas que alcanzan hasta 5.000 metros de altura. A esa altitud, el aire es tan fino que hay menos oxígeno, lo que afecta tanto a las personas como a las máquinas. La mayoría de las carreteras son de tierra, barro y piedras. Solo las vías principales están asfaltadas. El resto son caminos que se pierden entre la selva densa. Además, los deslizamientos de tierra pueden bloquear decenas de vehículos durante horas, incluso días, o arrastrarlos directamente a barrancos y ríos. Carretera Colombia-Venezuela. Mucha gente cree que Venezuela es rica por el petróleo, pero la realidad es muy distinta. Estas carreteras alguna vez fueron rutas modernas y bien construidas entre 1958 y 1988. Pero tras años sin mantenimiento, el asfalto desapareció, reemplazado por barro, baches, rocas y zanjas profundas. Hoy en día, muchos tramos parecen más caminos de burros que carreteras para vehículos. Además, el terreno serpentea entre cañones profundos de cientos de metros en los Andes,
sin ninguna barrera de protección. Las lluvias fuertes provocan deslizamientos y trampas de barro que pueden tragarse vehículos enteros, y los ríos pueden crecer de repente y arrasar con todo a su paso. Nigeria Roads. En Nigeria, el petróleo crudo no se extrae completamente de forma legal. Bandas criminales y personas desesperadas han recurrido a eso. Los trabajadores incluso tienen que trabajar desnudos para evitar que su ropa se prenda fuego con los vapores de gasolina. Las explosiones y los incendios ocurren con frecuencia, convirtiéndolos en antorchas humanas. Los transportistas usan motocicletas viejas y destrozadas, cargando hasta 700 litros de gasolina por viaje. Se mueven por caminos ocultos para evitar impuestos. Solo una caída o el calor del tubo de escape, y todo el vehículo se convierte en una enorme bola de fuego en medio de lugares imposibles. China's Dragon Road. Esta es la única carretera que conecta China, Myanmar y el Tíbet a través del valle de Dulong. Es un camino estrecho al borde de un abismo, rodeado de selvas densas y montañas de más de 3.400 metros de altura. A pesar de la inversión del gobierno, muchos tramos siguen sin pavimentar, resbalosos y llenos de baches. El túnel que atraviesa la montaña, excavado en los años 1980, nunca se terminó y sigue oscuro y deteriorado. Los deslizamientos de tierra y las caídas de rocas ocurren casi todos los días, especialmente en temporada de lluvias, cuando el agua debilita la estructura del túnel.
Lubumbashi, Katanga. Gran parte de la carretera aquí es una mezcla aterradora de polvo rojo fino y barro que literalmente se traga camiones enteros. En temporada de lluvias, el camino se convierte en un río espeso de lodo. Un camión de 40 toneladas puede quedar atascado hasta los ejes y permanecer así hasta 2 semanas. Katanga es el corazón de la industria mundial del cobre y el cobalto. Por eso, la carretera siempre está sobrecargada. Miles de camiones llenos de mineral destruyen aún más la superficie ya frágil. Motocicletas, peatones y vehículos viejos tienen que esquivar estos monstruos cargados. Un solo error de cálculo en la distancia puede terminar en tragedia. Congo Katanga. Debido al mal estado de las vías, en algunos tramos los trenes tienen que ir a menos de 10 kilómetros por hora. Así que el recorrido de 1.600 kilómetros dura al menos 8 días. El tren llevaba casi 2.000 personas, 3 veces más de su capacidad permitida. Dentro de los vagones, la gente y la mercancía iban tan apretadas que no había espacio ni para moverse. Los pasajeros tenían que hacer sus necesidades en bolsas o recipientes y tirarlos por la ventana. Los que no conseguían asiento o billete tenían que viajar en el techo del tren, arriesgándose a caer o a ser golpeados por ramas. Peligroso, sucio, pero es el enlace más barato y muchas veces el único con el mundo exterior para estas aldeas remotas. Únete a la aventura con Hyder Planet. Japuru en el Amazonas.
Conecta la ciudad capital de La Paz con la exuberante cuenca amazónica. Es como una escalera mojada entre acantilados verticales y selvas densas. El camino es extremadamente estrecho, con abismos de hasta 500 metros de profundidad y sin ningún tipo de protección. La niebla densa aparece con frecuencia por el choque entre el aire cálido del Amazonas y el aire frío de los Andes. Para adaptarse al terreno tan empinado, los cultivadores de hoja de coca han desarrollado métodos de transporte bastante únicos. Deadliest Journeys, Brasil. Hace 40 años era una carretera asfaltada, pero hoy la naturaleza la ha destruido por completo, convirtiéndola en un camino de tierra lleno de baches. Aquí, un camión viejo con 700.000 kilómetros en el contador va sobrecargado con mercancía y personas. A los conductores se les paga 3 veces el salario promedio por su experiencia y su capacidad para enfrentar situaciones peligrosas. Además, cuentan con un equipo de apoyo que va al lado del vehículo para observar la ruta y actuar como mecánicos móviles. Cuando se quedan varados, conductores y pasajeros pueden pasar días, incluso semanas, en medio de la nada sin ayuda externa. Yongas Road. Construida en los años 1930 por prisioneros de guerra, esta carretera conecta la capital La Paz con la región amazónica. Imagínate un hilo colgando sobre la cordillera de los Andes, con características que harían sudar frío a cualquier conductor. Empieza en la cima a unos 4.650 metros de altura y desciende hasta el pueblo de Coroico a unos 1.200 metros.
El cambio repentino de presión y clima es un reto extremo tanto para las personas como para los vehículos. Muchos tramos tienen apenas 3 metros de ancho, lo justo para que pase un solo camión en estos lugares imposibles. Chin Hills, Myanmar. Con un terreno extremadamente accidentado, las carreteras atraviesan montañas altas, llenas de barrancos y curvas cerradas, con visibilidad limitada por una niebla densa. Muchos tramos no tienen asfalto, solo tierra, barro o incluso arena movediza. Los baches hacen que los vehículos se sacudan violentamente, con riesgo de desarmarse. Pequeños arroyos pueden convertirse en ríos en cuestión de una lluvia, obligando a los conductores a bajarse y comprobar la profundidad antes de cruzar. Durante la temporada de monzones, de junio a septiembre, la carretera se convierte en una corriente de barro y rocas. El riesgo de deslizamientos de tierra está siempre presente y puede bloquear todo el camino en cualquier momento. Carreteras de Gabón. Si en Europa la gente le teme a la nieve y en Medio Oriente le temen a la arena, entonces en Gabón el verdadero enemigo es el barro. Está ubicado justo en la línea del Ecuador, rodeado de densas selvas tropicales. Cuando llega la temporada de lluvias, las carreteras de tierra roja se convierten en verdaderos ríos de lodo espeso. Los camiones enormes que transportan madera se quedan atascados constantemente, creando obstáculos gigantes que bloquean rutas enteras durante días, incluso semanas.
Hyder Planet cree que las carreteras en Gabón no son para los que tienen prisa. Aquí, la naturaleza siempre manda, y huyer momento. Autopista del Sol, México. Es famosa por sus curvas peligrosas, especialmente el tramo conocido como La Pera. Muchas secciones del paso de montaña no tienen barreras de protección. Un pequeño error y el vehículo puede caer a barrancos de cientos de metros de profundidad. Debido al suelo arcilloso y las lluvias tropicales, la carretera colapsa con frecuencia, creando enormes socavones que se tragan vehículos enteros. Un accidente trágico ocurrió en la autopista Paso Express, donde un padre y su hijo murieron asfixiados en un socavón de 8 metros de profundidad. En muchos estados, la gente puede comprar una licencia de conducir legal por unos 41 euros sin necesidad de aprobar exámenes teóricos ni prácticos. Y además, la conducción bajo los efectos del alcohol es muy común, causando miles de muertes cada año. Hay tren antiguo, Dire Dawa, a Gelile. Esta línea ferroviaria forma parte del antiguo sistema que conectaba Addis Abeba con Yibuti, construido por los franceses a finales del siglo XIX. Hoy en día, estos vagones vintage ya no son un estilo de diseño, sino un patrimonio olvidado. El peligro aquí viene de los barrancos profundos y sin fondo, muy parecidos a los pasos de montaña en Bolivia. Estás cruzando el corazón de la depresión de Danakil, uno de los lugares más calurosos del planeta. Además, las vías están deformadas y las traviesas de madera están podridas. Salang, Afganistán.
Esta es la única arteria vital que conecta la capital Kabul con el norte del país, a una altitud de casi 4.000 metros. A esto se suman desastres naturales como avalanchas, deslizamientos de tierra, hielo y niebla densa. Las carreteras no están completamente asfaltadas y están llenas de baches y surcos profundos por el exceso de carga. Pero lo más preocupante es el túnel de Salang, que mide 3 kilómetros y está a unos 3.900 metros de altitud. Es un lugar realmente aterrador. Humo, polvo, falta de oxígeno y alto riesgo de incendios o explosiones, sin rutas de escape. Carreteras de los Andes, Perú. Los pasos de montaña en los Andes no son para débiles ni para quienes sufren falta de oxígeno. La mayoría están entre 3.000 y casi 5.000 metros sobre el nivel del mar. Tienen curvas cerradas sin fin. Hay tramos donde sientes que la parte trasera del coche queda colgando sobre el vacío antes de poder reaccionar. De un lado hay un acantilado vertical, del otro un abismo de miles de metros sin ninguna protección. Un solo descuido, y no solo bajas la montaña, desapareces para siempre. Fairy Meadows, Pakistán. Estas son carreteras de montaña extremas, donde la muerte acecha en los abismos del Himalaya y el Karakorum. Conocida como la Octava Maravilla, sigue el río Indo entre cañones profundos y acantilados. La niebla, la lluvia
y la nieve pueden paralizar el tráfico en cualquier momento. Aquí, solo jeeps antiguos de los años 1970 pueden llegar. El conductor tiene que añadir agua constantemente al radiador porque el motor se sobrecalienta al subir en marchas bajas. Carretera de Madagascar. Si estás esperando asfalto, mejor date la vuelta de inmediato. La RN5 recorre la costa este de Madagascar. Por eso, la llaman una de las carreteras más desafiantes del planeta. Durante la temporada de lluvias, la carretera se convierte en un río de barro rojo. Los vehículos pueden hundirse hasta el chasis en cuestión de segundos. Hay tramos donde tienes que conducir sobre rocas afiladas o sobre raíces de árboles antiguas que sobresalen como trampas. En las zonas cercanas al mar, las ruedas luchan contra la arena fina, lo que hace que el vehículo pierda impulso fácilmente. Karnali Highway, Nepal. Con una longitud de 300 kilómetros, conecta Surkhet con Jumla, una de las regiones más pobres del mundo. Siguiendo los acantilados verticales, atraviesa el valle de Calicut con abismos de cientos de metros de profundidad. Las carreteras aquí son en su mayoría senderos llenos de rocas, barro y tierra. Son extremadamente estrechas, con muchos tramos apenas lo suficientemente anchos para que pase una rueda de jeep justo al borde del precipicio. Aunque solo tiene 300 kilómetros, el viaje suele tardar hasta 5 días debido a las condiciones extremadamente duras.
Carreteras de Papúa. Papúa presume de algunas de las cadenas montañosas más altas del mundo y de las selvas tropicales más densas. Las carreteras aquí no hacen curvas suaves. Muchas veces suben en línea recta con pendientes que harían llorar de desesperación, incluso a los camiones con tracción en las 4 ruedas. Una lluvia tropical de apenas 15 minutos puede convertir el camino de tierra roja en un pantano sin fondo. Aquí, el concepto de tiempo de viaje no tiene sentido. Puedes tardar 3 días solo para recorrer 50 kilómetros. Este es el peligro número 1. Con su geología joven y las lluvias constantes, una ladera entera puede derrumbarse en cualquier momento. Muchos puentes son improvisados, hechos con troncos de árboles o hierro oxidado. Cada cruce es una apuesta con el destino. Nueva Delhi, India. Tiene un récord preocupante en seguridad vial, con estadísticas extremadamente alarmantes. Aproximadamente 150.000 personas mueren cada año, un promedio de más de 400 muertes al día. A pesar de ser solo un país, India representa más del 10% de todos los accidentes a nivel mundial, con alrededor de 450.000 incidentes al año. Y el grupo más vulnerable, la mitad de las víctimas, son peatones, ciclistas y motociclistas. Los vehículos que circulan a velocidades de hasta 100 kilómetros por hora se enfrentan a obstáculos como bicicletas, peatones cruzando ilegalmente y tráfico en sentido contrario. En invierno, la combinación de humo, polvo y niebla reduce la visibilidad casi a cero, provocando accidentes en cadena. Ladakh, India. Ladakh no es solo una carretera, es un laberinto que serpentea entre el Himalaya y el Karakorum. Te vas a encontrar con pasos como Khardung, La o Umling, La,
a altitudes por encima de 5.800 metros. A esa altura, el nivel de oxígeno baja a primerno un 50% de lo que hay al nivel del mar. El mal de altura es el mayor peligro aquí. Ni te imagines carreteras lisas tipo autopista. En Ladakh, la carretera es como un ser vivo, siempre cambiando. Los arroyos de hielo derretido que cruzan el camino tienen fuerza suficiente para arrastrar incluso las motos Royal Enfield más pesadas. Varsovia, Polonia. Si hay un lugar considerado una pesadilla para conductores nuevos en Varsovia, es Rondo Radosława. Es una rotonda enorme donde se cruzan muchas vías principales. El sistema de señales es tan complicado que si te descuidas un segundo, acabas en otro barrio. En Varsovia, los tranvías mandan. En esta rotonda, las vías cruzan los carriles de coches de forma inesperada. Si no cedes el paso a tiempo, un bloque de acero de varias toneladas no va a dudar en recordártelo. Y otra cosa, el tráfico aquí va rapidísimo. Los conductores locales no tienen el concepto de esperar a los desconocidos. Nola Bangui. República Centroafricana. Aquí, por la falta de transporte, la gente se ve obligada a amontonarse en camiones destartalados. Conseguir un sitio es como una batalla. Un solo camión puede llevar entre 70 y 100 personas, junto con mercancías, comida, ganado e incluso animales salvajes. Los pasajeros tienen que ir de pie o sentados en posiciones dolorosas durante 18 horas, soportando polvo, humo y sacudidas violentas.
viaje de 420 kilómetros desde Nola hasta la capital Bangui está lleno de baches de barro y zanjas profundas. Cada vez que el camino se pone peor, los pasajeros tienen que bajarse y caminar largos tramos para aligerar el vehículo y evitar que vuelque. Haití, la maldita. Mientras que otras carreteras peligrosas del mundo suelen tener un solo enemigo, Haití los tiene todos. El país está devastado por la deforestación, lo que deja las laderas extremadamente inestables. Con solo una lluvia ligera, la carretera puede convertirse en un enorme deslizamiento de barro. Los baches aquí no son pequeños huecos, son cráteres mortales capaces de romper los ejes de un camión al instante. Y además, la presencia de grupos armados o incluso de la Guardia Presidencial con actitudes agresivas hace que los disparos formen parte del miedo diario en las calles. Amazon, Perú. Debido al terreno tan accidentado, la carretera es extremadamente estrecha, con muchos tramos de un solo carril. Los conductores tienen que cruzar montañas que alcanzan hasta 5.000 metros de altura. A esa altitud, el aire es tan fino que hay menos oxígeno, lo que afecta tanto a las personas como a las máquinas. La mayoría de las carreteras son de tierra, barro y piedras. Solo las vías principales están asfaltadas. El resto son caminos que se pierden entre la selva densa. Además, los deslizamientos de tierra pueden bloquear decenas de vehículos durante horas, incluso días, o arrastrarlos directamente a barrancos y ríos. Carretera Colombia-Venezuela.
Mucha gente cree que Venezuela es rica por el petróleo, pero la realidad es muy distinta. Estas carreteras alguna vez fueron rutas modernas y bien construidas entre 1958 y 1988. Pero tras años sin mantenimiento, el asfalto desapareció, reemplazado por barro, baches, rocas y zanjas profundas. Hoy en día, muchos tramos parecen más caminos de burros que carreteras para vehículos. Además, el terreno serpentea entre cañones profundos de cientos de metros en los Andes, sin ninguna barrera de protección. Las lluvias fuertes provocan deslizamientos y trampas de barro que pueden tragarse vehículos enteros, y los ríos pueden crecer de repente y arrasar con todo a su paso. Nigeria Roads. En Nigeria, el petróleo crudo no se extrae completamente de forma legal. Bandas criminales y personas desesperadas han recurrido a eso. Los trabajadores incluso tienen que trabajar desnudos para evitar que su ropa se prenda fuego con los vapores de gasolina. Las explosiones y los incendios ocurren con frecuencia, convirtiéndolos en antorchas humanas. Los transportistas usan motocicletas viejas y destrozadas, cargando hasta 700 litros de gasolina por viaje. Se mueven por caminos ocultos para evitar impuestos. Solo una caída o el calor del tubo de escape, y todo el vehículo se convierte en una enorme bola de fuego en medio de lugares imposibles. China's Dragon Road. Esta es la única carretera que conecta China, Myanmar y el Tíbet a través del valle de Dulong.
Es un camino estrecho al borde de un abismo, rodeado de selvas densas y montañas de más de 3.400 metros de altura. A pesar de la inversión del gobierno, muchos tramos siguen sin pavimentar, resbalosos y llenos de baches. El túnel que atraviesa la montaña, excavado en los años 1980, nunca se terminó y sigue oscuro y deteriorado. Los deslizamientos de tierra y las caídas de rocas ocurren casi todos los días, especialmente en temporada de lluvias, cuando el agua debilita la estructura del túnel. Lubumbashi, Katanga. Gran parte de la carretera aquí es una mezcla aterradora de polvo rojo fino y barro que literalmente se traga camiones enteros. En temporada de lluvias, el camino se convierte en un río espeso de lodo. Un camión de 40 toneladas puede quedar atascado hasta los ejes y permanecer así hasta 2 semanas. Katanga es el corazón de la industria mundial del cobre y el cobalto. Por eso, la carretera siempre está sobrecargada. Miles de camiones llenos de mineral destruyen aún más la superficie ya frágil. Motocicletas, peatones y vehículos viejos tienen que esquivar estos monstruos cargados. Un solo error de cálculo en la distancia puede terminar en tragedia.